Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de la cuenta de Homer. Día número 3 y continuamos sin prisa pero sin pausa en este camino de transformación. Comencemos. Como saben, ha sido Pesaj hace días atrás, lo que representa la salida de Egipto, lo que representa dejar la esclavitud para emprender el camino hacia la libertad. Eso está codificado en nombres. Egipto, que significa estrecho, o la raíz de esa palabra en hebreo significa estrecho, limitado. Faraón, que significa mala boca o deseo egoísta. Y volvemos a la idea general de todo lo que conlleva la cuenta de Homer. Es el camino hacia la liberación, pero no es una liberación externa. Es una liberación interior. Nosotros somos esclavos en este mundo. Esa es la idea que tenemos que comenzar a revelar. Somos esclavos porque existimos o coexistimos en un sistema rígido, con sus normas, con sus reglas, donde nuestra alma material está asociada a este mundo físico y está regida por ese mundo físico, por las normas de este mundo físico. Por poner ejemplos muy simples, cada año, cada mes que transcurre, cada estación del año, no podemos evitarlas. Estamos sujetos a ellas. Bueno, eso forma parte de la estructura de este Egipto. Ayer cuando hablábamos de Geburá de Gesed, hablábamos de que este mundo está construido a base del rigor, de las limitaciones. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque el árbol de la vida, que nos servirá de guía, nos indica, nos marca la estructura de cómo funciona este mundo. Y es un mundo que está regido por los límites. Y nuestra función está en trascender esos límites. Nuestra gran tarea está en trascender esos límites para que dejen de ser los que gobiernen sobre nosotros, para comenzar a nosotros poder trascender esos límites y empezar a convivir en esa interfaz, en el vínculo. Los límites solo existen para motivar el vínculo. Y eso es lo que nosotros vamos a comenzar a trabajar en este trabajo interior de cada árbol de la vida, personal de cada uno de ustedes. Vamos a ir transformando cada una de estas dimensiones interiores del mundo emocional y el mundo físico, que representa esta dinámica de la cuenta de Homer, este camino hacia la libertad, donde vamos estructurando, ayer lo explicábamos más en detalle, las estructuras del Nefesh Ruach y Neshama, del cuerpo, las emociones y la intuición, o la mente inconsciente. Estas tres estructuras nos vinculan nuestra esencia divina al mundo físico. Es decir, que nosotros debemos aprender a dominar ese mundo interior, esa intuición, esa información, esos sueños, esa voz interna que nos habla, que es nuestra alma, en su nivel de Neshama, y Hayá y Ejidá a través de la Neshama, para traducirlo en emociones y esas emociones traducirlas en actos. Ese es el camino de la libertad. La cuenta de Homer nos lleva por ese camino. Hoy, día tercero. Tiferet de Gesed.
Tiferet de Gesed, el amor equilibrado. Recordemos que Tiferet representa la belleza, la compasión, la armonía, el amor maduro. Es el corazón del árbol de la vida. Es el yo verdadero. Podríamos identificarlos como quienes somos en realidad. Es el yo de nuestra alma, que se difiere de quienes creemos ser, es decir, quienes nos vemos al espejo, quienes creemos que pensamos, quienes creemos que sentimos y quienes creemos que hacemos. Esas tres estructuras no somos ni lo que pensamos, ni lo que sentimos, ni lo que hacemos. Esas tres son una estructura de esta interfaz que comentaba recién. La estructura de Nefesh, Ruach y Neshama, que nos sirven en este mundo para convivir en este mundo. Si no las pulimos, si no las refinamos, si no somos conscientes de ellas, vamos a vivir como esclavos, es decir, al son de lo que dicte el tikkun. Entonces debemos aprender a vibrar desde Tiferet, desde el equilibrio, desde la belleza, la compasión, la armonía, el amor maduro, el yo verdadero. Por eso, un poco el subtítulo de Tiferet de Gesed es el amor equilibrado, la misericordia en armonía. La misericordia es la que pone armonía, porque es el saber dar y recibir. Es el equilibrio entre el dar y el recibir. Ayer poníamos ejemplos de Geburá, de aprender a poner límites amorosos en Geburá de Gesed. Antes de ayer, en Gesed de Gesed hablábamos de el amor por el amor mismo, el brindarse, el ser la divina semejanza, es decir, ser quienes dan, sin miramientos, pero prestando atención. Aprender a hacer el ejercicio de dar de corazón. Tiferet de Gesed es el equilibrio entre Geburá y Gesed. En Kabbalah se utiliza una palabra que es la copulación. Y la copulación no es una palabra aleatoria, porque la copulación significa una unión en un estado altísimo de conciencia que genera una energía o que crea una energía. La copulación puede crear el cuerpo, pero también crea situaciones. Por eso es que cuando se habla de la copulación entre Gesed y Geburá, estamos hablando de un equilibrio perfecto. Es el saber dar y el recibir. Es el saber cuánto dar, saber cuánto recibir, saber cuándo decir no al dar y cuándo no decir no al recibir. No, gracias. La belleza del amor es la caridad, la tzedakah. Es brindar de corazón al otro. Lo expliqué en el primer día, puse varios ejemplos. Toda esta semana que conlleva a la Sefirá de Gesed, debemos estar atentos al amor, al brindar, al qué estamos brindando, al cómo lo estamos brindando, a cuánto estamos brindando. Porque recordemos que Gesed es la energía reinante, es decir, el dar, el ofrecer, el ser quien brinda. Y prestar atención a todas esas sutilezas de si sepo, si sepo. Se me mezclaron varias palabras. Si sé cuánto dar, si sé cuándo dar,
si sé de qué manera hacerlo. Lo mismo si sé cuánto restringir ese amor, cuándo poner un límite a ese amor. Recordemos que el amor no viene del concepto romántico. Estamos hablando del amor en términos de el bien común, de hacer bien al otro, del bien decir, del bendecir. Bien, ese es el amor. No estamos hablando de romanticismo, sino del simple hecho del bien por el bien mismo. Esa es la caridad. La palabra en hebreo, tzedaká, es mucho más precisa a la hora de entender por qué lo hacemos. Porque tiene la raíz de tzedek, justicia, de sadik, justo. Tzedaká es hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Es justamente el equilibrio, poner equilibrio al dar y al recibir. Está escrito que hacerse de acá aleja la muerte. Por eso es muy importante prestar atención y por eso insisto tanto en que lo practiquen. Hacerse de acá aleja la muerte. ¿Qué significa esto? No solo la muerte física, la muerte de proyectos, aleja la muerte en el sentido de cuando algo, a ver cómo explico esto, cuando necesitamos reparar algo, hacer la rectificación de algo, pero nos hemos tardado tanto que ya no hay tiempo y debo pasar a otra cosa. Recordar los ciclos de los septenios que les explicaba el día de ayer. Los septenios, a ver, lo tengo por aquí. Los septenios que veíamos ayer son ciclos de 7 años y cada 7 años, más o menos, esto no es matemático, pero siempre los ciclos rondan los 7 años. Hay otros, no todos son de 7 años, hay otros ciclos en la vida. Pero los de rectificación son de 7, es decir, si vos contás hoy las situaciones más complejas que tenés que resolver, y si contás 7 años para atrás, 14 años para atrás, te vas a dar cuenta de que viviste situaciones muy parecidas. No los mismos eventos, pero sí el contexto, sí las emociones que estaban en juego. Eso quiere decir que cuando llega a un límite, se me acabó el ciclo para reparar, la vida me fuerza a pasar al siguiente ciclo y eso conlleva una muerte. Y eso puede significar la ruptura de una relación, que te despidan de un trabajo. Es decir, es una ruptura fuerte. Una muerte no solo habla del cuerpo, sino habla del fin de una etapa. Y cuando hablamos de Sedacá, de justicia, que aleja la muerte, estamos hablando de extender esos límites. Es decir, todavía estoy a tiempo. Estoy consciente. Todavía puedo hacer ese cambio. ¿Bien? Insisto, estos son conceptos por ahí un poco abstractos, pero ya los van a ir asimilando. La magnificencia de Kabbalah es que, si bien al principio puede, sobre todo por las palabras en hebreo y los conceptos que no son muy habituales, o no los tenemos tan de la mano, nos pueden parecer a la lógica, a la secuencialidad un poco ríspidos al principio. Pero créanme que a medida que van avanzando, van escuchando, aparece esa intuición, lo que se llama el insight,
lo que se llama la epifanía, es decir, ahora lo entendí, me di cuenta de algo. No surge del proceso lógico de A entonces igual a B, entonces B igual a C, entonces A igual a C. No es eso. Hay una intuición que se despierta. ¿Por qué? Porque vamos poco a poco abriendo ese canal de intuitivo. ¿Ok? Así que no se pierdan en la literalidad de lo que voy diciendo. Son meros ejemplos que les van a ir dando la posibilidad de darse cuenta. Entonces, la belleza está en la grandeza de dar. Como hablábamos en el primer día, dar es ser semejantes, es construir la divina semejanza, ser dadores como el máximo dador de este universo que es el Creador. Y hay algo muy importante, creo que lo comenté ayer en un ejemplo, de ser muy conscientes cuando voy a dar por amor al prójimo o por amor a mi ego, por reconocimiento. Saber distinguir cuando estoy ayudando para que me miren y cuando estoy ayudando de verdad de corazón. Tiferet es volver a ese corazón, es decir, volver al equilibrio, dar en armonía. Pero también la belleza está en no dar. Por ejemplo, cuando voy a dar por hacerme ver, para que vean qué bueno que soy y me aplaudan, estoy restando belleza a ese acto de dar. Lo estoy contaminando. Estoy no actuando desde Tiferet, sino desde Yesod, desde el ego. Entonces estoy contaminando esa belleza. En ese es mejor poner Geburá, poner rigor y no dar, contenerme. Esto lo he contado, siempre cuento los mismos ejemplos porque son los que me vienen. Yo aquí no tengo un guión escrito. Lo baso en la experiencia y si tengo alguna experiencia nueva, la cuento. Pero siempre hay muchas experiencias que como que son perfectas. Hace tiempo, no recuerdo ya los años, no muchos años, em, aquí le decimos los colectivos, en el bus, en el micro, sobre todo en los urbanos, suben a cantar algunas personas, sobre todo en la época de verano aquí. No es algo común en donde vivo, pero hay veranos donde hay mucha gente de trovadores, hombres y mujeres. Y, y en ese verano en particular había bastantes personas, no recuerdo, creo que puede haber sido antes de la pandemia o después de la pandemia, 2020, 2021, esos veranos. No, tal vez antes, porque usaba el urbano mucho más seguido, ahora casi no lo uso. Entonces, tal ponerle 7 años atrás. Y siempre me cruzaba a la hora, a la misma hora, a, a una persona que tocaba. Y siempre le compartía lo que tenía en efectivo. Y un día tenía mucho más. Tenía un solo billete y era muy grande, una gran denominación. Y, y digo, se lo doy. Era el único que tenía. Y se lo di. Y le causó tal impresión que, oh, gracias, gracias, una gran alegría. Y a los días, ponerle que había sido a la siguiente semana o 2 semanas después, subió otra vez y me reconoció. Me saludó así como diciendo, ah, vos sos el que me dio mucho dinero. Y ese día no le di. Ese día lo saludé, lo felicité, pero no le di dinero. Porque me sentí alabado por haber contribuido
digamos, más allá del promedio de lo que podía darle a alguien. ¿Se entiende? Para que vean que son cosas cotidianas. Aquí no estamos hablando de grandes filósofos ocultos en las cuevas profundas de las montañas. Kabbalah es el arte de vivir en plena espiritualidad en el cotidiano, en el ruido del tránsito del mediodía. Ser espiritual en ese contexto es el desafío. En la montaña, en la cueva, todos somos espirituales. Es mucho más fácil. Al fragor del mediodía, en el tránsito, llegando tarde, es difícil ser espiritual. Bueno, ese es el desafío de Kabbalah. Serlo ahí, lograr serlo ahí. Y es esto lo que les digo. No contaminar la belleza del dar por ego, por reconocimiento. Y es difícil darse cuenta. Equilibrio. Tiferet equilibra Gesed y Geburah. Corrección. La corrección actitudinal que habíamos planteado. Recordemos que en esta serie hablamos de las correcciones actitudinales, es decir, qué podemos hacer para ser conscientes de que estamos corrigiendo. Pero no es suficiente esa corrección, porque estamos trabajando en ese nivel solamente al nivel del nefesh, del cuerpo. Por eso aquí, en esta serie, trabajamos no solo el nefesh, sino el ruach y la neshama. Geburah de Gesed, no, me fui. Así. No. Aquí estamos. Tiferet de Gesed, este es el de hoy. ¿Cuál es la corrección para equilibrar Tiferet de Gesed? Justamente encontrar el equilibrio. Y aquí hay algo importante que también hay que tener en cuenta, que es el equilibrio y el amor a ti mismo. El amor por ti. Muchas veces poner límites, poner geburá al asunto, poner rigor al asunto, es elegirme, es no dar en demasía. Lo hemos hablado estos días atrás. Porque uno cuando está en equilibrio necesita primero estar en equilibrio interno. Cuando estoy en equilibrio interno, puedo dar, puedo recibir, puedo saber decir que sí, saber decir que no. Y algo para ponerte en primer plano es analizar los actos de Gesed que hayas hecho y ponerlos en valor y darte cuenta de esa grandeza, pero no desde el ego, sino cuando actuaste de corazón. Como nuestro sistema está muy enfocado, nuestro sistema, digo, mente, emoción, atención, está puesta demasiado en la corrección, la corrección del tikkun, solemos pasar por alto muchas buenas acciones que hacemos. Estamos siempre preocupados, siempre buscando a ver qué hice mal, pero nunca nos valoramos lo que hacemos bien. Hoy es un perfecto día para darle valor a cuando hayas actuado de corazón, desinteresadamente, un acto de Gesed, de Tiferet de Gesed, en equilibrio. Esa es la corrección para hacer hoy. Darte cuenta y, si la situación te lo permite, hacerlo. Y siempre les digo lo mismo, acciones cotidianas simples, ayudar al que tengo enfrente. Pongo varios ejemplos y es magnífico. ¿Por qué? Porque la vida te pone, cuando tienes cosas que resolver, créeme que la vida te pone
en tu cara las herramientas suficientes para que vos cambies. Hay algo que dijo el maestro Goslan en tantas de sus videos, de sus charlas, no recuerdo en cuál, que tiene que ver con la sedacá, con el dar, con la caridad. Él decía en uno de sus videos, nosotros pensamos que cuando alguien viene a pedirnos algo, sea una limosna, una ayuda, solicitarnos nuestra ayuda de alguna manera, automáticamente uno piensa que esta persona está ahí para que yo la ayude. Y no. Esa persona ha sido enviada por, llamemos las fuerzas del cielo, el sistema, el universo, el creador, ha sido enviada a vos para que ejercites el Tiferet Gesed, ejercites la Sedaká, para que hagas Sedaká. Y cuando uno entiende esto, deja de tener cualquier tipo de problemas. No quiere decir que no te sucedan cosas, ni que te preocupes, ni que vayan a pasar cosas con rigor que requieran tu energía, tu esfuerzo y todo tu sistema emocional lo alboroten. Pero ya no van a ser un problema, porque vas a entender que esa situación forma parte de la corrección. Pero darte cuenta que cuando una persona viene a pedirte algo, no está para que vos la ayudes, sino que te está ayudando a vos a que ejercites tu sed acá. Y créeme que lo necesitas hacer. Créeme que si te pones a pensar rápidamente, 3 o 4 temas, te vas a dar cuenta de que hay alguna situación que no podés resolver. No, ya llamé al banco, ya me quejé, ya envié una carta, ya le dije al abogado. Hay situaciones que no se resuelven ni por mucho esfuerzo que hagas. ¿Por qué? Y porque la corrección no es del nefesh, no es del cuerpo, es una corrección a un nivel más profundo, a un nivel de neyamá. Y cuando empezás a trabajar desde ese nivel de neyamá, entendiendo, dándote cuenta, empezás a fluir. Por eso digo que ya no tenés problemas, porque cada problema le vas a encontrar el nivel donde está la solución. Y créeme que esas personas que vienen a pedirte, te vienen a dar una mano, porque el sistema dice, esta persona no se está dando cuenta, a ver, le voy a poner una personita aquí para que ejercítese de acá, aleje la muerte, no le embarguen la cuenta, no le cancelen el crédito, no le hagan cualquier cosa, lo que vos quieras poner ahí como ejemplo. Y esa persona me puede ayudar en algo. Empieza a observar a tu entorno y verás cuán benevolente es el sistema. Mucha gente dice, ay Diosito, basta de ponerme todas estas trabas. Y te aseguro que no vio, por cada traba que ha identificado, no vio las centenares de opciones que les dio el sistema para hacerse de acá. Un ejercicio. Mire, una vez que entendí esto, pongo un ejemplo, ya lo debo haber repetido, pero un día estaba en el centro de la ciudad donde vivo y digo, bueno, me voy a comprar unas facturas, algo para los mates de la tarde. Y fui a una panadería que me quedaba de paso y compré algo. Y salí. Y a la vuelta de esa panadería me encontré con una persona que vive en situación de calle, pero ya es como es parte del folclore de la ciudad.
hace años, desde que yo vivo en esa ciudad, lo conozco, está igual hace 20 años. Es su forma de vida. Y siempre que lo encuentro, lo ayudo de la manera que me nazca en ese momento. Y hay veces que digo, hoy no toca. Pero cuando lo vi, me frené en seco, sin pensar, o sea, no es que lo pensé. Me frené en seco, digo, tengo que volver a la panadería. Y volví, compré algo de comer, algunos sándwiches de algo, y volví y se los dejé. Pero fue instintivo, es decir, y por eso digo que no fue consciente, porque digo, ¿por qué me frené? Como diciendo, ya me di cuenta, vuelvo. ¿Por qué cuento esto? Porque un ejercicio con una persona en que estábamos trabajando, que tenía problemas con el banco, tenía deudas en el banco, cuando los bancos te agregan ahí seguros ocultos o consumos de que nadie sabe de dónde salieron, pero que cancelarlos es una procesión. Bueno, era época de pandemia, o sea, no podías ir al banco en cualquier momento, tenías que sacar turno, por teléfono no atendían, por correo no te respondían. Bueno, hacese de acá, le digo. Y le di este ejemplo. Cuando, si vas a comprar algo, compra para vos y para alguien. Y le pasó algo parecido. Fue a comprar y había alguien pidiendo y compró para darle a esa persona. Y cuando salió de la panadería ya no estaba. Y dice, ¿y ahora qué hago con este sándwich? Y pensó, digo, bueno, que aparezca la persona a la que le tengo que dar el sándwich. Y no terminó de pensar eso, que aparece alguien más y no tiene algo para comer. ¿Cómo no? Acá tenés el sándwich. No digo que sea por ese acto, pero casualmente desaparecieron esas deudas. No tuvo ni que llamar de vuelta, ni mandar email, ni ir a la sucursal, nada. De pronto, en el home banking no había deuda. Son esas sincronicidades que no sabemos a qué atribuirlas, pero habiendo hecho suficiente esfuerzo físico para que le cancelaran esas deudas, sin resultados, y luego cambiar el chip y comenzar a darte cuenta de que hay que estar presente para ayudar, para dar desde Tiferet de Gesed, y se fueron esas deudas. No me crean, háganlo, practíquenlo. Siempre les digo lo mismo. No me crean, practíquenlo. Y la experiencia les dará su entendimiento. Bien, disculpen que me excedí un poco en ejemplos, pero es importante porque, porque quiero que se lleven esta idea de la sencillez. No, tengo que hacer ese de acá, caridad, tengo que ir a buscar alguna institución, tengo que llevar. No, 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 todo mucho más sencillo. Una sola sonrisa, ayudar a alguien a cruzar la calle, ayudar a alguien que está levantando algo pesado, comprar algo de más porque ves que alguien lo está necesitando. Estar atentos y créeme que están ahí las opciones. Muy bien. Uy, Cero sin identidad, bienvenida. Hola Jamie, bienvenida. Veo que has llegado aquí al chat. Vamos con las rectificaciones a nivel de Neshama, de Nefesh. No, Neshama estaba bien. De Neshama y de Ruach. Ya comenté las de Neshama, la de Nefesh, corrección, acción. Con las cameas de Eduardo Madirolas, la correspondiente para el día de hoy, Tiferet de Gesed, la vamos a meditar. Y la corrección del día de hoy con
el switch de PNL, enfocado en las estructuras de la historia de vida de este día. Bien, comencemos. Pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba. No hace falta que estés sentado estrictamente, puedes estar recostado, pero sin cruzar ni pies ni manos. Ojos cerrados, las palmas hacia arriba. Inspiramos profundamente. Inspiramos profundamente. Ahora nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David de color dorada, tan grande como la habitación en la cual estás, y en el centro te vas a ver como unas de luz blanco. Y ahora vamos a visualizar la camea. Vamos a abrir los ojos y la vas a observar. Vas a observar todas las letras. Solo deja que tus ojos exploren cada letra, cada símbolo, cada una de estas palabras, cada una de estas letras. Vibra en la frecuencia de Tiferet Gesed. Y vamos a dejar que tu alma conecte con esa vibración. Recuerda que las figuras, las formas de cada letra, es un recipiente de una inteligencia particular. Esa inteligencia es la que vibra en cada letra. Y es la que nuestra alma reconoce. Solo observa. Cierra los ojos y vas a tratar de observarla en tu mente, en color blanca las letras. Abre los ojos, vuelve a observarla y vas sintiendo como hay una armonía que nace entre toda tu vibración de alma y estas letras. Cierra los ojos y vas a sentir como toda la vibración se ha transferido a tu alma. Vas a sentir ese equilibrio en todas las dimensiones de Tiferet, de todas las Sefirot. Como hay una vibración completa en cada una de ellas. Ahora vamos a visualizarnos todos formando un gran círculo, cada uno en su estrella de David y en el centro del planeta Tierra. Y vamos a proyectar desde el tercer ojo, el corazón y el hígado 3 haces de luz de un color plateado, un blanco platinado. Esa energía es de Gesed puro, de bondad pura. Y vamos a proyectar desde nuestro corazón, cerebro e hígado toda esta vibración de esta camea que vibra ahora en nosotros. Proyectamos ese haz de luz, cerebro, corazón, hígado. 3 haces de luz que impactan en
la tierra. Y comienza una vibración profunda, como una bruma que envuelve la tierra, envuelve las almas y a cada ser viviente. Y comienza a equilibrarse Tiferet de Gesed. El equilibrio entre Geburah y Gesed. El equilibrio entre el dar y el recibir. Se minimizan los comportamientos egoicos para conectar con el yo verdadero de las almas y dejar la mezquindad, la ostentación, para ser más genuinos. Y que las almas que viven en carencia comiencen a sentirse abundantes y comiencen a reconocer el Gesed que hay en ellos, que habita en ellos, y su Tiferet los equilibre para quitarlos del rigor y comiencen a vivir abundantemente. Y vemos como toda la energía vibra en un plateado muy intenso. Las almas, la tierra. Inspiramos profundamente. Una vez más. Una vez más, inspiramos profundamente. Y abrimos los ojos. Toma tu tiempo para volver. Mueve tus pies, tus piernas, tus manos, tus brazos. Estírate. Y vuelve a este plano. Coméntame en el chat. Y si estás viendo esto en diferido, deja en las cajas de comentarios tu experiencia, cómo lo has sentido, qué viste, si viste algo. Les recuerdo, no necesitan ver. A mí me cuesta visualizar, no lo logro ver, no importa. Sigan el proceso lo mejor que puedan. Hay gente que les cuesta más la visualización interior. No se preocupen. No es que lo estoy haciendo mal o no me sale o cometo errores, nada. Solo sigan el proceso con certeza, confianza, con emuná. Y créanme que están haciendo el trabajo perfecto. Porque el ver, el visualizar, el escuchar, el sentir son solo manifestaciones subjetivas. Son lo que su percepción solamente puede captar. Y aquí estamos trabajando en un nivel muy sutil, que no es perceptible por todos, ni a la misma intensidad por todos. ¿Bien? Así que bueno, hecha esa aclaración, estiramos, así podemos pasar a la siguiente dinámica. Me siento muy relajada. No logro ver la camella. No te preocupes, Rosana. Solo obsérvala. Tu mente sabe, tu alma sabe qué hacer. Solo observa la figura y no te preocupes por nada. No pienses. Uy, no, la veo, no, ahora qué hago, no, nada. Silencio, solo observa. Dicha, siento, dice Cecilia, excelente.
Calor en las manos, mucho bostezo, es normal. Muy relajada, dice Doris. Perfecto. Excelente. Muy bien. Hacemos esta pausa porque esta caminata tiene mucha energía. Son muchos códigos, es mucha vibración. Y ahora nos enfrentamos ante un mundo emocional que vamos a corregir aspectos de nuestra historia de vida. Así que por eso hacemos pausas y después seguimos adelante. ¿Ok? Aquí estamos para hacer el tikkun, para rectificar, porque el tikkun nos lleva a la libertad. Y aquí vamos pasito a paso transitando. Les recuerdo brevemente, si hay alguien que no vio los episodios anteriores, nuestra vida se divide en tres grandes etapas, desde la gestación hasta los 7 años, de los 7 a los 14 y de los 14 a los 21. Cada una de esas etapas es donde vamos configurando el camino del tikkun. Es decir, cada vivencia, cada emoción que experimentamos se va configurando en cada una de estas etapas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque en base a esas configuraciones que vamos haciendo, luego de los 21 años comienza el proceso de rectificación, donde vamos a ir reviviendo emociones, situaciones a lo largo de la vida, hasta los 42. Después de los 42, volvemos a iniciar el camino, como empieza el segundo round del tikkun. Y así todos los años, hasta los 63, en los 63 volvés a empezar, y después de los 80 volvés a empezar. O sea, todo nuestro proceso de vital en este plano es un camino de rectificación. Así que, paciencia. ¿Por qué les explico esto? Porque lo que vamos a hacer en esta dinámica va a ser plantearnos en el día de hoy, en dónde estás hoy, y vamos a buscar esa corrección. Una corrección, como siempre les digo, la vamos a asociar al día en el que estamos trabajando, pero su mente les puede llevar a cualquier momento de su vida. Pero lo que vamos a tratar de encontrar es un momento donde no actuaste desde Tiferet de Gesed. Fuiste mezquino, fuiste mezquina, te desequilibraste al dar demasiado, te diste en demasía, no diste nada. ¿Bien? Cualquier desequilibrio. O diste queriendo no dar, o no diste queriendo dar. Vamos a dejar que tu mente fluya. Pero insisto, tu mente está a cargo de esto. Ella te llevará a donde crea conveniente y donde necesite llevarte. Así que vamos a inspirar profundamente. Inspiramos. Ojos cerrados. No necesitas ninguna posición en particular, pero trata de no cruzar ni pies ni manos. Solo estar relajada. Relajado. Inspiramos y vamos a ir pensando en nuestros pies, nuestras piernas, nuestros brazos, columna. Inspira profundamente y con cada inspiración
Con cada inspiración respiramos más profundamente. Relajamos más profundamente. Y vamos a dejar que tu mente te lleve a algún momento de desequilibrio emocional, cualquiera sea. Puede ser momentos donde diste de más, donde no diste, donde diste queriendo no dar, donde no diste queriendo dar. Esas situaciones que nos quedan como sin sabores emocionales. Siempre con los ojos cerrados, solo vamos dejando que tu mente fluya. Y lo que sea que venga a ti, no lo niegues. Solo acepta lo que tu mente te muestra, aunque no entiendas por qué sentido tendrá esto que recuerdo, si desde hace tanto, puede ser desde tu infancia. No lo cuestiones, solo obsérvalo y acéptalo y ponlo frente a ti, como una imagen que estuvieras viendo. Puede que aparezcan varias imágenes. Las incorporas como si fuera un collage. Inspiras y vamos a comenzar a transformar. Transformamos en blanco y negro cada imagen que veas. Le vamos a quitar el color de todo lo que recuerdes. Y lo vamos dejando opaco, borroso, difuso, en blanco y negro. Borroso, difuso y en blanco y negro. Y vamos a profundizar en ese borroso. Cada imagen se hace difusa, cada línea, cada trazo se hace opaco y borroso. Vamos a transformar en silencio cada palabra. Simplemente cada sonido de ese momento. Tu mente lo va a ir acallando, transformando en silencio, borroso, opaco y lejano. Como un sonido que se aleja y se hace cada vez más bajo, más en silencio. Y simplemente desaparece. Y ahora vamos a alejar esas imágenes de vos. Vamos a dejar que se alejen, se hagan pequeñas y borrosas, como si se fueran alejando y haciendo cada vez más y más pequeñas. En un total silencio se alejan, en un completo blanco y negro se alejan, más y más y más, profundo y borroso, opaco y en silencio, hasta que ves un punto muy lejano y desaparecen. Cuando hayan desaparecido, abre los ojos, toma tu tiempo, solo observa que desaparezcan y abre los ojos. Inspiramos profundamente. Una vez más, ojos cerrados y vamos a visualizar esas mismas imágenes. Solo deja que vuelvan esas mismas imágenes lo más nítidamente que puedas verlas. Y vamos a profundizar en ese blanco y negro. Cualquier destello de color lo vamos quitando. Y ves cómo se hacen más borrosas esas imágenes.
más opacas, más en blanco y negro. Y vas escuchando el silencio, cada palabra, cada pensamiento, cada voz, cada sonido, en silencio. Y se hace borrosa y lejana. Y alejamos esas imágenes. Y simplemente dejas que se alejen y sentís cómo te liberás de todos esos eventos. Y se hacen lejanos, pequeños, borrosos, en blanco y negro y en absoluto silencio. Y ves cómo se alejan más deprisa incluso, hasta que se vuelve un punto lejano, infinito y desaparece. Cuando haya desaparecido, abre los ojos. Excelente. Última vez. Ojos cerrados. Inspiramos profundamente. Vamos a visualizar las mismas imágenes lo más nítidas que puedas verlas. Si no ves nada, no te preocupes. Simplemente vamos a continuar con el proceso. Y todo aquello que quede de color, de imagen, lo transformamos más en blanco y negro, más borroso, más opaco, más difuso, más lejano. Simplemente se transforma en un completo y total silencio, absolutamente borroso, absolutamente lejano. Y lo alejamos. Simplemente dejas que se alejen. Simplemente dejas que se hagan pequeñas todas esas imágenes y sentís como te liberás y se hacen más lejanas y te sentís más libre y más lejanas y más libre hasta que ves un punto y sentís como desaparece definitivamente de tu vida toda esa situación. Y vas a sonreír una gran sonrisa, de oreja a oreja, y disfrutas esa libertad que has conseguido. Inspiras. Con una gran sonrisa, abres los ojos. Toma tu tiempo para volver y mantienes esa sonrisa. Es muy importante la sonrisa, lo recalco cada vez que me acuerdo de hacerlo, porque todo nuestro sistema emocional y físico, fisiológico, están en conexión. Cuando hay una situación divertida, emocional, que impulsa la risa, todos estamos de acuerdo que está bien reír. Pero cuando uno está amargado, triste, también hay que reír. Pero la motivación debe venir de otro lado, porque no viene obviamente de la emoción. Pero si nosotros entendemos que la relación es de ida y vuelta, la emoción genera risa y la risa genera emoción, cuando no tengo la emoción adecuada, una buena sonrisa bien grande hace que todo el sistema diga, bueno, me perdí el chiste, pero bueno, ahí van las endorfinas, ahí van todas las buenas hormonas para estar feliz. Así que no dejen jamás de sonreír. Y además recuerden que una sonrisa puede ser un acto de gesed, de caridad, infinitamente más valorado que cualquier cosa material. Muy bien, comentarios en el chat. Si has visto esto en diferido, déjenlo en la caja de comentarios.
cómo te has sentido, qué has experimentado, sin detalles, sin ser muy preciso sobre cómo lo has vivido, simplemente en términos generales, como para que si alguien lo lee les sirva de guía o de ayuda. Gracias a todos por estar aquí en vivo y en directo. Lo que les digo siempre, cada uno de ustedes transformándose cada día es un cambio que hace la humanidad. Pequeño, ínfimo tal vez, pero créanme que ese cambio resuena en todos los niveles del universo, en todos los niveles del árbol de la vida. Y es una enorme sed acá, trabajar en vos. Así que gracias por tu tiempo, gracias por compartirlo conmigo en este gran camino que vamos avanzando por este inmenso desierto que vemos en imágenes. Que se multiplique infinitamente, gracias Cecilia. Bueno, veo que Jamie estuvo ahí muy activa ayudándolos. Gracias Jamie, como siempre, por colaborar, por estar ahí. Solté, me liberé con alegría, dice María Luisa. Qué alegría, María Luisa, felicitaciones. Me costó, dice Bastián. Bueno, vuelve a hacerlo, vuelve a hacer esta dinámica. Vuelve a hacer la dinámica hasta que sientas que lo has liberado. Aquí lo hacemos 3 veces, que es la mínima cantidad de veces, pero hay veces que se requiere un poquito más. Están más arraigadas las emociones. Todavía con 3 veces no es suficiente. Vuelve a repetir el proceso una vez más, una cuarta, una quinta, hasta que sientas que ha desaparecido. Pero créeme que desaparecerá. Gracias, que se multiplique infinitamente a cada uno de ustedes. Excelente. Hasta aquí el programa del día de hoy. Gracias, bendiciones, que descansen y que comiencen un día magnífico. Y con un Tiferet de Gesed equilibrado, sean dadores, construyan esa divina semejanza, hoy es el día para ello. A diferencia de otras veces, la mente me trajo una imagen de hoy. Bueno, dice escritura vibracional, hola Isabel. Sentí que corregía otras. Excelente. Bueno, ese tiene que ver con el fractal que hablábamos antes. Cada situación, por muy nueva que sea, siempre va a resonar con cosas del pasado. Así que, excelente. Cuando termine Homer, ¿podemos repetirlo? Sí, lo puedes hacer las veces que quieras, pero vamos por el día 3, todavía faltan 40, más de 40 días. Tranquilo, cuando termine Homer vamos a ver si querés hacerlo nuevamente. Pero sí, la podés hacer cualquier época del año, las veces que quieras. Aquí seguimos el cronograma del año porque cada energía tiene particularidades. Pero no es exclusivo que fuera de esta época no se pueda hacer. Así que háganlo con confianza todo el año si quieren. Bueno, gracias Cecilia ahí que recuerda dar like. Por favor, like, comentario, así YouTube lo muestra a más personas. Suscríbanse al canal si no están suscriptos. Y háganse de acá. Que no tengo para dar. Sonríe al otro. Es que me da vergüenza. Sonríe mirando para arriba. Tomen acción en estas sencillas cosas del día a día y verán cómo grandes cambios comienzan a pasar. No me crean, háganlo. Excelente, muchísimas gracias. Gracias por todos sus comentarios en el chat.
Nos vemos mañana para el siguiente día. Que tengan un muy buen descanso.